Gracias, Señor. Gracias por tenernos, Señor, tomados de tu mano. Gracias, Señor amado, por tenernos, Señor amado, con tanto cuidado. Porque tu mirada está puesta en nosotros. Porque tú, Dios mío, nos tienes con tanto cuidado y tanto amor. Señor, gracias, Señor. Porque por más que no sepamos a dónde vamos, Señor, tú estás guiando y guardando nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, sigue sosteniendo nuestra vida, sigue guardando y guiando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Bendice, eterno Dios, tu palabra en esta mañana. Dios mío, habla nuestro corazón, habla nuestra vida, Señor, y trata con nosotros lo que quieres, Señor amado, hablarnos. En el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, por tu misericordia, porque hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Gracias, Padre. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a ti, Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo quedé la semana pasada, el sábado, les contaba ayer, compartíamos con los jóvenes, y quedé tan cansada el sábado, tan agotada físicamente. Cuando llegué a casa, llegamos con mi esposo, con Dayana también, que había estado por acá, y nos sentamos y vamos a comer algo, ¿no? Vamos a cenar algo y después nos vamos a acostar, pues estábamos detonados. Sin embargo, nos pusimos a hablar y a comentar y a contar y a decir todo lo que había pasado, de todo lo que habíamos vivido, y ese gozo que teníamos, esa alegría que teníamos de haber visto cómo Dios se movió desde el principio hasta el final y cómo Dios iba a seguir obrando también y qué era lo que estaba por venir. Entonces empezamos como a especular y a pensar en lo que iba a poder llegar a pasar. Y damos gracias al Señor por ese tiempo. Y estuvimos, creo, como hasta las 12 de la noche conversando y contando, ¿no? Y agradeciendo al Señor. Nuestro corazón era un corazón agradecido. Gracias dábamos al Señor por ese tiempo y continuamos con eso. Amén. Continuamos dando gracias al Señor. Y hablábamos y contábamos de nuestra experiencia cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando tuvimos nuestro encuentro con Dios. Y yo me acuerdo que les he contado en otras oportunidades que desde niña yo iba a la iglesia, que conocía de Dios, pero conocía a Dios como a los 8 años. Me acuerdo que estábamos con mi primo en una campaña evangelística y el predicador decía, porque ahora pasen todos los que van a entregar su corazón a Cristo. No había nadie pasó. Y con mi primo nos miramos y vamos. Y bueno, fuimos con mi primo, Sebastián se llama. Fuimos con mi primo Sebastián y entregamos nuestro corazón a Cristo. Teníamos 8 años tenemos la misma edad. Una nochecita de verano. No me acuerdo la fecha porque es demasiado, me piden. Pero me acuerdo que entregué mi corazón a Cristo. Al otro día fuimos de vuelta a la campaña y otra vez el predicador oraba y dijo que si queríamos entregar nuestro corazón a Cristo. Otra vez fuimos por las dudas, ¿no? Porque como mi madre me había rezongado temprano, que me había portado medio mal, por las dudas, hice de nuevo la oración de fe. Toda esa semana hice la oración de fe, hermano. No sé por qué, pero toda la semana fui y entregué mi corazón a Cristo. Entendí que ese era el momento de entregar a mi corazón a Cristo. Pasaron los años y creo que el Señor fue guiando todas las cosas y seguí yendo a la iglesia, seguí conociendo más de Dios, de la palabra, iba a la escuela bíblica. Después iba a las reuniones de jóvenes, entendí que Dios pedía, además del corazón, el servicio y demás, y traté siempre de estar sirviendo al Señor. Pero yo necesitaba otra cosa. Y yo veía cómo la gente recibía el Espíritu Santo y cómo la gente recibía lo que Dios le daba, las promesas que Dios le daba. Entonces yo decía, yo tengo que recibir el Espíritu Santo. Y cada Pentecostés, cada vez que se festejaba, se celebraba Pentecostés, se recordaba esa fecha, nos reuníamos en la iglesia Sarón, en 8 de octubre, en la zona donde estaba yo. Íbamos todos a la iglesia ahí, pasamos el día a veces orando por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué?
Nunca lo recibí ahí. Yo estaba esperando que fuera ahí, porque era el día, ¿no? Y el predicador, el hermano Dionisio Medina, tenía el don de orar por la gente y que recibieran el Espíritu Santo, y nunca lo recibí. Y me decía el pastor que yo tenía que bautizarme, darme el pauso de bautismo en agua, ¿no? Tenía que ser obediente. Pero mi madre me decía, pero con todas las macanas que vos te mandás, te vas a bautizar para embarrarlas, me decía. No te vas a bautizar todavía. Ay, yo tenía ese dolor de que estaba siendo obediente a mi madre, pero desobediente a Dios. Y si yo me bautizaba en secreto, le iba a estar mintiendo a mi madre. Entonces estaba como en esa disyuntiva de que... Y bueno, obedecía a mi madre y le dije, Señor, vos sabés que yo no puedo desobedecer a mi madre. Aparte que si no, corría la chancleta, ¿no? Pero no podía desobedecer a mi madre. Decía, no, yo voy a obedecer a mi madre y vos me vas a respaldar. Cuando sea el tiempo de que vos me vas a ayudar para que yo me bautice. Y yo me quedé esperando a bautizarme en aguas para poder después recibir la promesa del Espíritu Santo. Yo había cumplido 15 años, le estoy hablando de un tiempito atrás. Había cumplido 15 años en octubre y en noviembre hubo un culto donde el Espíritu Santo se movió de una manera impresionante. Mi hermana mayor estaba embarazada de mi segundo sobrino, de Ezequiel. Fue un 10 de noviembre. Mi sobrino nació en diciembre, así que imagínense la panzota. Me acuerdo de la panzota de mi hermana, de que estaba por tener a mi sobrino. Y ese día el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y pude hablar en otras lenguas. Y pude experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. Pero me sentía en deuda porque no me había bautizado en agua. Y me decían los hermanos, no, dice, vos no recibiste el Espíritu Santo, porque vos no sos bautizada en agua. Y yo me quedé con esa de que decía, no, entonces yo estoy inventando cosas. Y después otro culto, fui el domingo siguiente con eso de que no sabía si era o no era. Y otra vez estábamos orando y el pastor dice, bueno, oren en lengua los que recibieron las lenguas, ¿no? Porque es lo normal. Y yo me puse a orar y decía, Señor, si de verdad me bautizaste, que yo pueda hablar en lengua, porque me sentía como reprimida. Y el Señor otra vez me dio lenguas para poder hablar y nunca más dejé de hablar en lenguas. Después con los años mi madre entendió lo que yo necesitaba, que era poder servir al Señor de otra manera, y me permitió bautizarme en aguas. Y bueno, fui obediente a Dios y Dios me respaldó. Mi ejemplo no es el mejor, ¿no? Porque por algo mi madre no me dejaba bautizarme. No era muy bien portada yo, era medio desobediente con mi madre, pero Dios sabe que el corazón que yo tenía era de servirlo y de hacerlo mejor. Ahora cuando yo recibí el Espíritu Santo, pensé que iba a llegar a mi casa, ¿no? Que iba a llegar a la casa de mis padres y que todo iba a verlo diferente. Y que Dios iba a obrar, iba a cumplir todas las promesas que Dios me había hecho, de que mi familia iba a ser salva, de que iba a poder tener una mejor relación con mis hermanas, con mis padres, que todo eso se iba a hacer así. Y llegué a mi casa y fue todo igual. Nada de lo que Dios me había prometido se había cumplido. Solamente que tenía el Espíritu Santo que estaba conmigo de otra manera, otra experiencia con el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Me hubiera encantado llegar a mi casa y que todo hubiera sido diferente. Ahora, entendí con los años, con el tiempo, de que el Espíritu Santo no trabaja así, que el Espíritu Santo trabaja acá adentro. Y a partir de lo que trabaja acá adentro, se muestra para afuera y los cambios se van dando de a poco. Pero las promesas de Dios sí se cumplen. Las promesas de Dios sí se cumplen. No cuando yo pienso que se van a cumplir, sino un poquito más adelante a veces. Con más tiempo, con menos tiempo, pero el Señor cumple sus promesas. Ahora, cuando me puse a pensar en esto, en lo que experimentamos la semana pasada, en el culto que tuvimos el sábado, pensaba, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? Capaz que lo que ustedes se preguntaron después que salieron de acá. ¿Y ahora qué se viene? Los que por primera vez recibieron esa llenura del Espíritu Santo y pudieron experimentar hablar en otras lenguas. ¿Y ahora qué pasa? Capaz que tenían la misma imaginación que yo. Ahora llego a casa y mi casa está pintada de rosado, todo. Mi casa es color de rosas. Y llegamos y es peor a veces. Ni siquiera es igual, a veces es peor todavía de lo que llegamos.
No sé qué fue lo que pasó por la cabeza de ustedes cuando salieron de acá, pero la mía fue, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasa? Y ahí me fui a la palabra de Dios, cuando me dicen Hechos 1:8, que los invito a que si pueden abrir su Biblia. Y yo sé que hemos predicado mucho sobre esto cuando hablamos del Espíritu Santo, y este mes hemos hecho bastante énfasis en esto. Nuestro pastor en Pentecostés también predicó del Espíritu Santo. Pero no me puedo dejar de hablar de esto con todo lo que vivimos, porque no es algo que yo pueda experimentar y dejarlo atrás, es algo que yo tengo que seguir viviendo. Y cuando voy a Hechos 1:8, me habla de que Jesús estaba por ascender al cielo y que les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después que les dijo estos, ascendió a los cielos y los dejó ahí. ¿Con qué? Con una promesa, que después que ellos hayan recibido el Espíritu Santo, ¿y cuándo iba a ser eso? ¿Cuándo iba a pasar eso? Nosotros ya lo tenemos, gracias Señor. Después que hubiera pasado eso, me serán testigos. Antes ellos eran discípulos del Señor. Antes ellos habían pasado un tiempo de intimidad con Dios, que es lo que creo que todos pasamos, un tiempo de conocer un poco más a Dios. Para todos el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo lo podríamos contar de maneras diferentes, ¿no? Y si voy a lo que Jesús, lo que está escrito en los evangelios, donde Jesús les dice que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero nosotros tendríamos que ser perseverantes, tendríamos que ser constantes. El poder que iba a venir sobre nosotros iba a darnos autoridad para sanar enfermos, para liberar a los que están oprimidos y para anunciar su palabra. Cuando vamos a Isaías, las promesas que Dios habla acerca del Espíritu Santo son lo mismo. Dice que Él vino a anunciar el Evangelio y dar las buenas nuevas, las buenas noticias a aquellos que están quebrantados de corazón. Yo no sé si a ustedes alguna vez les pasó de estar quebrantados de corazón. Parece que el corazón se les vuelve harina, así, que parece que si lo pudiéramos sacar y mirarlo, se desarma. Eso es un corazón quebrantado, un corazón dolido, dañado, lastimado, que necesita sanidad, y solamente puede ser sano por medio del Espíritu Santo, por medio de la obra de Dios. Y bueno, en esto de ser testigos fue que el Señor habló de que nosotros, a partir de que el derramamiento del Espíritu Santo, Jesús les hizo la promesa, y 40 días después fue que recibieron esta promesa. Dice que ellos tenían que estar ¿Cómo tenían que estar ellos esperando esta promesa? Unánimes juntos. Y eso hacemos recuerdo de lo que decía el pastor la otra vez. Juntos. No podemos recibir de Dios en casa sentado tomando mate el domingo, cuando tenemos que estar en el culto, cuando es nuestra responsabilidad, pero es nuestro privilegio poder estar juntos con nuestros hermanos. Sabemos que hay hermanos que están en enfermedad, que están en dificultades, que no pueden acompañarnos. No estamos para juzgar, pero mientras que esté dentro de nuestras posibilidades, estemos en la casa del Señor, estemos con nuestros hermanos juntos. Y cada vez que nos juntemos, que sea para poder presentarnos delante del Señor. Si nos sentamos a tomar mate, gloria a Dios, pero también que sea para poder presentarnos delante de Dios. Yo doy gracias a Dios por los amigos que tengo, porque puedo tener esa confianza de que si necesito oración, decirle, necesito que vengas a casa. ¿Puedes pasar por casa? Pasan por casa, pero no pasan por casa a chusmear. Capaz que en otra época lo hacíamos. Pasan por casa a orar. Necesito que ores por mí, necesito que ores por esto que me está doliendo en el corazón. Y esto me pasó esta semana. Ustedes conocen la mayoría a Dayana, esta amiga, y le dije el otro día, el lunes, pasá por casa, por favor. Y ella pasó por casa y tuvimos un tiempo de oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos que esté el otro. Porque no somos como, yo no sé ustedes, pero siempre hacíamos referencia a las brasas. Cuando nosotros ahora en invierno prendemos la estufa y una brasita se nos va, ¿qué hacemos?
La arrimamos, ¿no? Porque si se nos va la bracita, ¿qué pasa? También. La podemos hacer de utilidad. Una bracita sola nos va a hacer algo, nada, se va a apagar. Si nosotros la bracita la juntamos, hace un gran fuego. Si nosotros la leña prendemos una ramita allá y otra allá, no va a ser mucho. Ahora cuando juntamos, ahí es cuando se calienta el ambiente y cuando empieza a agarrar calorcito el hogar. Si nosotros estamos dispersos y estamos desparramados, vamos a poder llamar el Espíritu Santo, vamos a poder tener esa llenura nuevamente y capaz que vas a tener una experiencia, pero el Señor nos pide que estemos unánimes juntos. Y hay un ejemplo que a mí me llena el corazón y me identifico mucho con Pedro, con el que fue el pescador, con Simón. Él era Simón. Y saben que en la Biblia, en la época bíblica, Simón era un nombre común y corriente. Era como quien se llamaba, no sé, el nombre más común creo que es Juan, el de los varones. ¿Quién se llama Juan? Bueno, conozco unos cuantos, pero a ver, es como, se llama Juan, es uno de los tantos. Sabemos que habían otros apóstoles que se llamaban Juan, pero el nombre Simón era un nombre común y corriente. Y si vemos en la Biblia, tenemos tantos Simones, hay una cantidad. Ahora Dios, cuando se presentó delante de él, cuando lo llamó, cuando le dijo, arrimate a las brasitas, le cambió el nombre. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos cambie el nombre, la identidad, que nos cambie todo, la figura, todo necesitamos que el Señor nos cambie? El Señor dice que hizo con Pedro, dice, Pedro comenzó como a los 20 años a seguir a Jesús, a escuchar de Jesús. Su hermano Andrés, por eso es tan bueno a veces tener los hermanos, ¿no? Su hermano Andrés lo llamó y le dijo, vení que hay alguien que habla algo diferente. Ellos tenían acceso a escuchar la palabra de Dios en la sinagoga. ¿Cuál es el problema? Que las palabras que estaban hablando no tenían ese poder de Dios que tenía Jesús. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no lo conocían, estaban escuchando de Dios. Y Pedro, cuando se acercó a Jesús, cambió su identidad. Le sacó ese nombre común, ese nombre de pescador, y le dio un nombre de predicador. Y le dijo, Pedro, vas a ser una piedra, vas a hacer algo más firme. No vas a hacer esa cosa medio como que se la lleva al agua. Vas a hacer algo firme. Y vas a ser pescador de hombres. Vas a predicar la palabra de Dios. Vas a predicar, vas a hablar de lo que has vivido y de lo que has experimentado. Pedro siempre aplaudió y siempre estuvo cerca del ejemplo de Jesús. Estuvo muy cerca de Jesús. Si vemos en los evangelios, vemos la vida de Pedro, que estuvo muy cerca de los pasos, le seguía los pasos a Jesús y estaba con él hasta en la intimidad, en esa oración íntima. ¿Cuál fue el tema? Que Pedro lo seguía a Jesús. Y una cosa es seguir a Jesús y otra cosa es vivir como Dios nos dice que vivamos. Yo puedo seguir lo que dice la Biblia, porque yo no hago nada de lo que dice, de lo que está fuera de la Biblia, he escuchado por algunos lados. Ahora, yo tengo que solamente hacer lo que dice la Biblia, o tengo que vivir la Biblia como palabra de Dios. Tengo que vivir, tengo que experimentar lo que me dice, porque si no, nunca voy a poder recibir ese poder que el Señor me dice. Y ese poder no es para, como pensaban en esa época, derrocar un gobierno. No, ese poder es para sanar al que está al lado mío, que está en dolor. Es para poder ayudar al que está a mi lado, que a veces no tengo los medios para ayudarlo, pero tengo el Espíritu Santo que me da ese poder de poder consolar al otro también. Ahora, cuando vemos la vida de este Pedro, él era re impulsivo. Él era muy impulsivo. Era muy de hacer y después pensaba lo que había hecho. Él iba y hacía. Cuando conoció a Jesús, que el milagro de la pesca milagrosa que vemos en la Biblia, vemos que él fue y se arrodilló y le dijo, no soy digno que estés en mi barca, no soy digno de estar al lado tuyo, soy un hombre pecador. Y después Jesús le dijo, bueno, seguime. Y él lo siguió y después se puso a pensar de que tenía una familia, de que tenía a su esposa, de que tenía un trabajo. Y él dejó todo, dice que dejando las redes, lo siguió. Dejó todo.
Y después fue y le dijo a Jesús, bueno, tengo todo esto que viene en el paquete conmigo. Pero Dios estaba ahí con él. Dios estaba guiando hasta su carácter, ese carácter tan lindo que el Señor nos dio. Nos lo dio por algo. Ese impulsivo que era Pedro, Dios lo usó también, porque Dios quería que él fuera ese pescador de hombres, ese predicador de su palabra. El amor y el respeto que Pedro mostró por su maestro es un ejemplo que nosotros también tenemos que seguir. Y además de esto, vemos a Pedro como uno de los padres de la iglesia. Se le llama uno de los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue uno de los que, estando en anonimato, porque quien estaba ahí era Jesús, predicando y hablando su palabra, y Pedro cada tanto decía alguna cosa, pero generalmente metía la pata. Generalmente decía algo, pero para meter la pata nomás. Cuando hablaba algo era impulsivo, no tenía la guía del Espíritu Santo. Pero vemos que en los Hechos, cuando él recibe el poder, él estaba, dice que donde él habitaba, donde él vivía, era en ese aposento alto, en ese lugar alto, en esa casa que estaba allá a lo lejos, y ahí fue donde se reunieron, y cuando recibieron poder, vemos en Hechos 2:14, que lo que dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Pedro era uno de los que estaba atrás de Jesús. Cuando él recibió el poder del Espíritu Santo, puso esas promesas que Dios le había dado en acción. Ahora nosotros recibimos ya el poder del Espíritu Santo. ¿Qué estamos esperando para ponernos en acción? Para ponernos a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Él se levantó enfrente de hombres que eran muy sabios y muy entendidos. Pedro era pescador, no tuvo tiempo de ir a la escuela, no aprendió a leer, no aprendió a escribir. Y si vemos más adelante, habla que la gente se maravillaba de cómo él hablaba, de cuando él predicaba, y se convirtieron 3.000, después habló de vuelta y se convirtieron 5.000. De un hombre impulsivo, de un hombre que no decía cosas ciertas. Pero Dios cambió hasta su manera de hablar, le dio la palabra que Dios quería que él dijera. No lo que a él le salía porque le salía. Lo que Dios quiso que él dijera, lo dijo. Y eso lo hizo por medio del Espíritu Santo. Porque él, antes de haber recibido el Espíritu Santo, cuando Dios le dijo que esperaran la promesa, cuando Dios le dijo, cuando Jesús estaba en la tierra y les dijo, en 3 días voy a resucitar, ¿dónde estaba Pedro esperando la resurrección de Cristo? En la playa pescando, porque su maestro había muerto. Cuando Jesús murió, él no quedó esperando la resurrección de Cristo. ¿Qué dijo? Murió, acá se terminó todo. Voy a hacer lo que ya sé hacer. ¿Qué era lo que él sabía hacer? Se fue a pescar. ¿Dónde lo encontró Jesús? En la playa. Donde lo había llamado una vez, ahí fue que de vuelta él volvió. ¿Es necesario que nosotros volvamos a donde Dios nos sacó? No, porque ya recibimos el poder del Espíritu Santo. No necesitamos volver. Y si volvemos a la playa, si volvemos al lugar de donde Dios nos sacó, acordémonos que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros tenemos ese remordimiento que decimos, yo sé que estoy haciendo mal, sé que la macanía de vuelta, Dios tiene la posibilidad, Dios nos la da para que podamos volver a Dios. Él sigue de brazos abiertos esperándonos. Él no nos rechaza, no nos descarta. Si no, a Pedro ya lo hubiera descartado de hacía rato. Pedro lo negó a Jesús. Dijo que no, yo nunca estuve con... No lo conozco a ese hombre. A ver, a nosotros un amigo va con nosotros y nos niega en la calle, nunca más te borro, te bloqueo del WhatsApp. No te hablo más. Y Dios no lo bloqueó, al contrario, lo fue a buscar. Después que él lo había negado, después que se fue a seguir con su vida, allá fue Jesús a buscarlo y dice que lo llenó de su Espíritu Santo y este hombre se puso en acción con las promesas que Dios le había dado. Él no esperó a que las promesas estuvieran cumplidas. Él se puso en acción confiando en lo que Dios le estaba dando.
que no era cualquier cosa, es el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como ya el pastor había dicho la otra vez, es una persona, es la persona de la Trinidad, es Dios mismo viviendo en nosotros, manifestándose a través de nuestra vida, tomando el control, cuando hablamos en lengua, tomando el control de nuestra lengua, que Santiago dice que es el miembro más difícil de controlar. Si Dios toma el control de lo más complicado de nuestra vida, ¿cuánto más de lo otro? Ahora, este Pedro dio la oportunidad al Espíritu Santo de que se manifestara, pero Dios seguía trabajando en él. Cuando él fue a orar a la casa de una persona que no era judía, pero ellos creían que la promesa de Dios era solamente para los elegidos, y cuando Dios lo mandó que fuera, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda esa casa, sobre todos los que estaban allí. Y Pedro se asombró y ahí Dios cambió también su cabeza, porque no solamente Pedro cambió su corazón, cambió su nombre, sino que cambió su cabeza. Y Dios lo usó para poder llegar a las personas que eran los gentiles, los inalcanzables, los que Dios nunca en la vida los iba a mirar. Así que si Pedro, este hombre tan duro de cabeza, pudo entender, ¿cuánto más nosotros que ya venimos aprendiendo de Dios? Nada de lo que nosotros nos pongamos en la cabeza va a ser como nosotros decimos. Así que si hay alguien que está tan duro de conseguir llegar a Cristo, nada es imposible para el Señor. Nada es imposible para Dios. Y si Dios te prometió que tu familia iba a ser salva, y siempre pongo este ejemplo, ¿quién sos vos para negar eso? La Biblia ya me dice en Joel que los ancianos van a soñar, van a tener sueños, van a tener proyecciones en su vida, que los jóvenes, los más chicos van a ver visiones, van a ver lo que Dios va a hacer. ¿Quién sos vos para negarte a lo que Dios va a hacer? ¿Soy algo yo para negarme a lo que Dios quiere hacer? No. Y entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando Dios hace? Yo me sorprendí, quedé súper contenta con lo que el Señor hizo la semana pasada. Pero no me quiero quedar solo con eso. Porque si no me quedo solo con eso y lo anoto en un cuadernito, voy a anotarlo, que el Señor bautizó y lo dejamos ahí anotado. Y ahora seguimos con otra cosa. No, a partir de ahí debemos seguir construyendo y debemos seguir adelante. No nos podemos quedar con eso. Y cuando Dios nos habla de que estemos juntos, el no salir de la comunión de Dios. Cuando Dios nos habla en Hechos 2, que nos habla de estar juntos, nos habla de esto, de no salir de la comunión con mis hermanos. Es difícil estar en comunión con todos, ¿no? Con nosotros no, porque nos vemos solo los domingos, nos llevamos divino. Es difícil seguir la comunión con el que está al lado mío 24 horas. No dijo amén mi esposo, pero más o menos. Más o menos. Es difícil con el que me conoce en la interna tener comunión en el espíritu. ¿Por qué? Porque yo sé todas las erradas que tiene el de al lado. Yo sé todo lo que no le estoy perdonando. Yo sé todas las que me hizo. ¿Está? Y yo te voy a perdonar porque Dios me pide que perdones, pero yo no olvido. Y el rencor ese que empieza a hacer un agujero ahí que nos hace, parece como que, no sé, un agujero negro. No, es difícil mantener la comunión, ¿no? No sé ustedes, pero es difícil. Es difícil. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos pide? Que nosotros tratemos de mantener la comunión o que demos lugar al Espíritu Santo. Demos lugar al Espíritu Santo. Y cuando se complique la cosa, vamos a orar. Bueno, ya sé que está enojado, ya sé que esta no te la perdono, pero vamos a orar. Esta si me hicieras esta, no te la perdono, pero vamos a orar. ¿Cómo no me vas a poner agua para el mate? ¿Vos estás loco? No, vamos a orar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la comunión de espíritu es donde el Señor obra y el Señor sana y el Señor liberta, y esa libertad que necesitamos muchas veces está en la oración y está en la comunión con el otro. Y es difícil la comunión dentro de casa. Por eso es lindo estar acá todos juntos, donde nosotros vemos solamente lo que yo les quiero mostrar. Ustedes no me ven los lunes de mañana cuando me levanto. Gracias al Señor, si no, no me saludan más.
con los pelos parados, con mal humor, porque me tengo que levantar temprano, porque tengo que tomar... Y menos cuando pierdo el ómnibus. Ni se les ocurra cruzarme. Ahora, el Señor es quien nos ayuda a manejar ese carácter. Y así como Pedro pudo cambiar, como Pedro en las manos de Dios pudo cambiar, creo que hay esperanza para nosotros. Amén. Para mí hay esperanza, por eso estoy contenta, porque el Señor todavía me da esperanza de que voy a ser una mejor cristiana cuando me pongo en sus manos. No cuando yo quiero ser mejor cristiana, porque no voy a poder lograrlo sola. Cuando me pongo en las manos del Señor. Cuando Dios nos habla que Pedro y Juan, por ejemplo, en el capítulo 3 nos habla de la curación de una persona que no podía caminar. Ellos iban al templo. Ellos iban a adorar al Señor. Y ellos no le oraron 20 horas. Le dijeron, no tengo nada para darte. No te puedo dar nada. Pero en el nombre de Jesús, levántate. Y dice que se levantó. Esa persona recuperó la dignidad. Y la fe de Pedro y de Juan creció. Después nos habla de que la gente, después que Pedro siguió su ministerio y siguió haciendo lo que Dios le estaba pidiendo, la gente dice que ponía en la calle, agarraba y ponía en la calle a los enfermos, los sacaba de las casas, los ponía en la calle, para que aunque sea la sombra de Pedro, les tocara y ellos pudieran ser sanos. Imagínense ustedes pasear por la playa en el verano, vamos a caminar por la playa, que hay más sombra en verano, ¿no? Ahora en invierno no tenemos mucha sombra, pero la sombra va sanando a la gente. ¿Qué comunión tendría Pedro con Dios? La misma que podemos tener nosotros. Porque la palabra no me dice que cuando recibamos poder, que íbamos a ser testigos y que ese poder nos iba a dar esa fuerza para poder sanar a los enfermos, que por medio de nosotros la gente iba a ser liberada. No me dice que era solo para el tiempo de los apóstoles, porque pasa hoy. Y esos milagros que el Señor hizo antes, quiere seguir haciéndolos. Dios nos cambia y nos capacita, Dios nos ayuda, nos da señales, milagros. La hermana Noema decía no sé vos, pero yo lo siento como parte de las señales de Dios. Tu nieto está acá, gloria a Dios. Yo no te conocía, Luciano, pero estábamos orando por vos. No te conocía, ahora te veo la mitad de la cara, pero ahora ya te conozco. Pero eso para mí es una señal de que las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Por qué? Porque estamos orando, yo al menos oraba por alguien que no sabía ni quién era, ahora ya tiene cara. Doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque las señales son para seguir creyendo. Las señales no son para quedarnos con las señales. Las señales no son para quedarnos ahí sentados y decir, qué lindo que estuvo el culto el sábado. Las señales son para seguir creyendo en lo que Dios tiene por delante. Las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen. Cuando mi papá estaba estos días he estado medio melancólica con él. Cuando mi papá estaba en su casa, estaba por fallecer, me acuerdo que me vine de Paysandú. Mi hermana me dijo si podía venir a ayudarlo porque papá estaba bastante mal y me vine de Paysandú, estábamos viviendo allá. Llegué de mañana temprano y no lo quise molestar porque estaba durmiendo. Al rato, cuando escuché un poco de ruido, allá me fui a su casa a verlo y me dice, ¿pero me viniste a ver a mí o te viniste, dice, a pasear por el barrio? No, te vine a ver a vos y vine a estar contigo. Y me dijo, yo me estoy muriendo. Le digo, sí, ya sé. Le digo, ¿y arreglaste tus cuentas con Dios? ¿Arreglaste tus cuentas? Sí, ya arreglé mis cuentas con Dios. Bueno, anda en paz. Que Dios te dé paz. Y todos esos días pasamos unos días divinos. Porque nos sentábamos afuera, yo tomaba mate, nos poníamos a conversar, a él le gustaba escuchar música. Entonces yo tenía mi teléfono ahí, escuchábamos música. Conversábamos de cosas, él me contaba anécdotas de cuando él era chico, cosas de la vida que uno se acuerda y quiere contar y quiere perpetuar en la mente de los que siguen. Y él me decía, siempre quise conocer más de Dios, siempre quise conocer a Dios y no pude. Y él no pudo porque estaba atado por el vicio del alcohol. Y hasta sus últimos días él decía, yo sigo siendo alcohólico.
pero Dios ya me perdonó. Sí, Dios ya te perdonó. Y si arreglaste tus cuentas con Dios, ya está. Después estuvimos pocos días, pero el tiempo que estuvimos lo disfrutamos. Gracias a Dios. El día que él se fue a internar, yo fui con mi madre y con él, y él estaba en una camilla ahí, y eso fue lo que Dios me dio paz en ese momento, porque él llamó a mi madre y le dijo: Rosa, mi madre se llama Rosa, Rosa, vení, y mi madre no quería ir. Andá, le digo, te está llamando papá. Y él le pidió perdón, le dijo que lo perdonara por el tiempo que la hizo sufrir. Y mi madre decía: sí, vos perdoname también, dice, por el tiempo que yo no te dejé hacer lo que Dios te había pedido hacer. Y ese día yo dije: bueno, gracias Señor, porque él se fue en paz. Yo quedé con paz en mi corazón de que Dios a su tiempo hace las cosas. La promesa que Dios me dio fue de que mis padres, mi familia iba a ser salva, iban a llegar a los pies de Cristo. Y pude ver cómo mi padre se fue en paz. ¿Sí? Me hubiera encantado, hermano, me hubiera encantado poder ir al culto con mi padre. Me hubiera encantado venir o compartir con ustedes y presentárselo y decirle lo alegre que él era, siempre contando chistes, siempre tratando de que el otro se sintiera bien en su casa. Me hubiera encantado eso, pero no fue el plan que Dios tenía con él. ¿Quiere decir esto que todas las personas que pasen por esa situación van a llegar a lo último para acercarse a Dios? No, eso fue lo que yo vi. Pero aún así puedo decir que las promesas de Dios se cumplen. Aún así puedo decir que Dios me libró a mí de ser alcohólica. Aún así puedo decir que Dios me dio la familia que yo quería también. Aún así les puedo decir que con el Espíritu Santo nosotros podemos vivir otra cosa. Y si en ese momento, cuando tenía 15 años, el Señor me dio el bautismo en el Espíritu Santo, fue para que yo fuera marcada en ese momento y pudiera seguir tomada de su mano y no me desviara. Hoy lo puedo ver de esa manera. Hoy lo puedo ver de esa manera. Que si Dios me dio eso en ese momento era porque lo necesitaba en ese momento. Porque quién sabe qué podría haber sido en mi vida. Hoy puedo decir de que Dios ha sido fiel conmigo. Pero que el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo es quien hace el trabajo. Nosotros solos no vamos a poder. Me encantaría tener, como en los dibujitos, la varita mágica y cambiar a la gente, decir, bueno, de ahora en adelante, quédate tranquilo que no vas a pecar más, no vas a errarle más, no te vas a desviar más del camino del Señor. No es así. Esto es un trabajo de día a día. Y ahora con esta bendición que tuvimos de la visita del Espíritu Santo, que no nos quedemos solo con eso, que podamos pensar de que este es el comienzo. Como el bautismo en el Espíritu Santo, la primera vez a los 120 fue el comienzo de la iglesia, creo que este es el comienzo de algo que Dios quiere hacer con esta iglesia, con este lugar, con esta congregación. Ahora, el tema no es lo que yo piense o lo que Dios quiera, sino el tema es lo que vos quieras hacer, lo que vos pretendas que todo pase. ¿Qué vas a hacer vos? Y de ahora en adelante, ¿qué vas a hacer? De ahora en adelante, de hoy en más, ¿qué es lo que vos querés que pase? ¿Querés que las promesas de Dios se cumplan en tu vida? ¿Querés seguir viendo señales de parte de Dios? ¿Querés ver milagros de parte de Dios? Todo depende de lo que vos quieras. Dios no es atrevido para hacer lo que vos no querés, lo que vos no le estás permitiendo. Quiero tener más libertad para moverme en el Espíritu. Quiero tener más libertad para poder decirle, Señor, haz conmigo lo que quieras. Quiero tener esa libertad. Depende de vos. Y dice la palabra que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Él es el que nos libra, Él es el que nos limpia. Nosotros no podemos hacer nada.